Bueno, muy buenas a todos. Estamos en una nueva entrevista de Scolti Films. Hoy estamos con Borja Coveaga. Estamos muy contentos de tenerte aquí, Y yo estoy contento de estar con vosotros. director y guionista. Y bueno, nada, para comenzar un poco la entrevista, te queríamos preguntar pues un poco cómo es un día normal en tu vida, Ajá. tanto cuando estás en preproducción, cuando un día de rodaje, cuando estás escribiendo. Hombre, yo creo que lo que más tiempo paso es escribiendo, porque en proporción, pues al final, bueno, depende de los años, porque justamente en 2024 rodé Su Majestad de enero a marzo y luego luego justamente empalmé con el rodaje de Los Aitas. Entonces ese fue el año que rodé mucho y hubo mucha postproducción y hubo mucho eso, pero normalmente es escribir, o sea, vivo a las afueras de Madrid, tengo un hijo de 9 años. Le llevo al cole, me voy a dar un paseo también por salud y todo eso, pero sobre todo para pensar en lo que voy a escribir. O sea, para mí me viene muy bien la rutina bueno, vivo en el campo y todo eso, pues doy una vuelta por el campo de 1 hora en la que pienso, a ver, no sé, a lo mejor estoy en fase de escaleta, estoy en fase de diálogo y la verdad es que me sirve mucho para despejarme. Y nada, me siento a escribir hasta mediodía, como, procuro siempre ver algo al mediodía, es decir, a la hora de comer procuro ver, pues o viendo un capítulo de una serie o media película. Ya me acostumbrado a ver las películas a cachos, soy padre, o sea, estoy acostumbrado a ver cine infantil en el cine, todas las películas de Santiago Segura y Leo Harlem, y estoy acostumbrado también a ver las películas a cachos. Y luego por la tarde sigo escribiendo hasta que mi hijo sale del cole o tiene salida extraescolar o tengo que llevarle a tenis o lo que sea. Ese es el día cuando escribo. Cuando rodo, pues eso ya es completamente diferente. Pero creo que paso más tiempo, lógicamente, escribiendo que rodando. Hablábamos antes fuera de cámaras, bueno, que estudian en la Ujú. UPV como Sí, nosotros, y comunicación audiovisual. Primer año que hubo comunicación audiovisual. pues nosotros estamos ahora en cuarto y Ujú. te quería preguntar un poco cómo fueron los inicios al terminar la carrera, digamos, Sí. cómo entraste en el mundillo Ujú. o cómo comenzaste a trabajar en esto. Claro, que yo creo que es la clave, ¿no? O sea, siempre te dicen que si entras ya dentro y trabajas más o menos bien, te siguen llamando, pero ese primer paso es el complicado. Pues yo recuerdo, no sé, ¿ahora es de 4 o de 5 años vosotros? De cuatro. De 4. Ya era de 4 cuando yo, bueno, era de 4 cuando yo estudiaba. Y me acuerdo que al matricularme en cuarto tuve bastante vértigo, porque dije, bueno, cuando termine esto, ¿qué voy a hacer? Yo sí que hacía cortos, o sea, desde chaval, siempre, o sea, en paralelo a los estudios o después al trabajo, seguía haciendo cortos. Pero sí que es verdad que dije, joder, si acabo la carrera, me voy a enfrentar a un abismo, el típico que hacen, ¿no? De sacarte el carné o estudiar inglés, que es lo que hacían todos mis compañeros y compañeras en esa época. Entonces no me matriculé en todo. O sea, no decidí, bueno, ¿puedo prolongar un quinto año? Entonces no me matriculé en todo y me matriculé en menos asignaturas para por lo menos empezar a vislumbrar qué podía pasar. Lo que pasa es que justamente cuando acabé cuarto y ese verano, eh, una productora de Bilbao buscaba como gente muy joven para un programa de la tele. Era un programa pues de cotilleo, uno después del telediario, del Teleberri, NTV. Y es verdad que nos pillaron ahí a un mogollón de gente de mi clase, hicimos entrevista de trabajo y todo eso, y nos pillaron a un montón de gente de mi clase, pero vamos, a un nivel muy básico, pues eso, no sé, yo estaba de ayudante de realización, otros estaban montando vídeos, otros estaban de guionistas, de redactores, es decir, que fue una primera oportunidad para mucha gente. Resulta que esa productora vasca de Bilbao era subsidiaria, pertenecía a Zeppelin, que era una productora más grande, y que era productora en esa época de Gran Hermano, del formato este, que antes era muy conocido, ahora ya hay derivados y todo eso, pero vamos, de Gran Hermano. Entonces, cuando Nacho Vigalondo y yo vinimos a Madrid, que nos fuimos a vivir al mismo piso, a compartir piso, les llamamos a ver si nos daban trabajo. Y a Nacho se lo dieron primero y a mí después. Es decir, que esa pequeña oportunidad de la ETV, de la tele vasca, supuso que luego, claro, pues Escalar a todo. sí, o sea, quiero decir que en realidad trabajas para una productora, esa productora tiene sede también en Madrid, vas a Madrid, tardaron muchísimo en darme el trabajo. Me acuerdo que vine para hacer un corto, que es la primera vez, el primer corto que rodaba en cine, y llamaba todos los días a ver si me daban trabajo. Entonces, estuve como 5 meses a la espera de haber pasado y al final pasó y estuvo muy bien porque también eso me permitió pues dirigir luego Vaya Semanita, el programa de la tele, que
que en realidad a mí me llamaron de Vaya Semanita porque por un lado tenía experiencia en el mundo del cortometraje, porque hacía cortos, pero también tenía una experiencia en televisión que me ha permitido ese programa de TV y Gran Hermano y todo eso. Decías ahora tu primer cortometraje en cine. Algo que me interesa bastante es, claro, nosotros ahora, por ejemplo, la gente de nuestra edad, los que hacemos Esto, cortos y ni idea. tal, nos compramos una cámara Sí, sí, y le damos. sí. Cuando se rodaba en físico, en película, supongo que eso era más difícil levantar Ese los era un proyectos. salto, porque había un gasto fijo. Nosotros también hacíamos cortos en vídeo. Yo, de hecho, el primer acceso que tienes es cuando empiezan las primeras cámaras domésticas, ¿no? Que el formato se llamaba Video 8 o Super VHS, VHS compacto, la nomenclatura que eran cintas, ¿no? Y es verdad que con eso te podías permitir hacer un corto, pues muy poco dinero. Pero sí que existía el salto al celuloide, ¿no? Al 35, a lo que tenemos ahora como cine, ¿no? O sea, en realidad, en cine. Y había un gasto fijo, o sea, te ibas a gastar 6.000 euros seguro en película y en laboratorio. Mínimo, ¿eh? Mínimo. Claro, es que... Entonces, ¿qué suponía eso? Que era muy difícil hacer eso sin una ayuda pública del gobierno vasco, del Ministerio de Cultura. O sea, siempre había alguna clase de subvención. Y si no tenías subvención, no lo hacías. O, bueno, conocías el típico caso de el hijo de un millonario que había hecho un corto porque se lo había pagado su padre. Pero es verdad que no era lo más habitual. Lo más habitual era que, pues eso, que presentases la ayuda y todo eso. Es un concepto que absolutamente no tiene nada que ver con lo actual, aunque sí que es verdad o sea, pensando en el ejemplo de Nacho, por ejemplo, que hacía muchos cortos en vídeo, sí que existía el concepto o la idea de alguien que roda en su casa algo muy pequeño de repente tiene más éxito que el corto hecho con todos los medios del mundo, ¿no? Y eso también era como bastante habitual, pero sí que existía, de igual manera que existe y sigue existiendo el salto del cortometraje al largometraje, también existía el salto de rodarlo en vídeo a rodarlo en 35 o en 16 o cosas así. Bueno, ahora hablábamos antes de que has trabajado en la tele, hacías cortos, tal. En los últimos años, aparte de largometrajes, has creado varias series, las has dirigido también, muchas de ellas. ¿Tú en cuál te encuentras más cómodo en el formato largometraje o serie? ¿Y cuáles son las diferencias de lenguaje principales? Es que hay muchas diferencias. observas? Yo creo que quizás si últimamente también he hecho pelis, pero estoy haciendo incluso más series, es porque en la tele o en las plataformas, la tele no es lo mismo algo si estás en televisión española o si estás en Movistar o en Prime Video, he encontrado como una libertad que antes tenía en el cine. Es decir, cuando yo empecé a hacer películas con Pagafantas o no, Negociador, o por lo menos era un momento diferente a este, donde se podía hacer una comedia más de autor o más personal. De autor quizás suena un poco pedante, pero más personal. Y en los últimos años, en el audiovisual, en el cine, en los largometrajes, se ha ido una comedia más de fórmula. Que en parte la tengo la culpa yo, porque escribí 8 apellidos vascos y eso es el comienzo de la comedia de fórmula. Pero por otro lado, siempre me estaban ofreciendo me ofrecían todo el rato remakes de películas francesas o italianas, que yo decía que no. O sea, siempre pensaba, ninguna vocación de un guionista viene de, uy, qué ganas tengo de rehacer la comedia francesa del año. No existe eso. Y es verdad que en las plataformas he encontrado un sitio donde puedo hacer, por ejemplo, No me gusta conducir, que es una historia súper personal, porque va de cómo me saqué yo el carné, y que en el cine no tendría cabida. Y es verdad que hay muchas diferencias. O sea, yo creo que en el rodaje, como director, no hay mucha diferencia entre un largometraje y una serie. Sí que hay muchísimo en la escritura y a nivel de estructura que no tiene nada que ver. Yo cuando se me ocurrió la historia de No me gusta conducir, por ejemplo, lo concebía siempre como una serie, no como un largometraje, porque para mí tenía que tener cada capítulo una fase del proceso de aprendizaje, ¿no? Es decir, que lo capitular ayudaba mucho a la evolución del personaje y todo, cosas así. Y es verdad que me imponía mucho respeto porque había escrito episodios sueltos de series o había dirigido episodios de otros guionistas, pero nunca me había sentado a crear una serie y a concebirla de principio a fin. Y sé que hay una cosa que fastidia mucho a los guionistas de series, que es cuando un director de cine viene a hacer una serie y dice que es una película de 7 horas y cosas así, les mata. Y es verdad que para mí no es lo mismo, para mí tiene un lenguaje diferente. Ya te digo que no tanto en términos de dirección, más bien de guión, y que tiene que ver, pues yo qué sé, pues es importante la repetición. A lo mejor
un dato en una película lo cuentas 2 veces y en la serie a lo mejor tienes que contarlo 5, porque no sabes muy bien cómo van a ver la serie, si van a ver capítulo a la semana o van a verla todo el tirón. También las estructuras de final, el final en punta o no, si no quieres acabar en punta. O sea, quiero decir que yo no he hecho nunca, bueno, sí, solo escribí una serie, escribí un capítulo de Ministerio del Tiempo que sí que era de 1 hora y pico. Pero ya te digo, tanto en Su Majestad como en No me gusta conducir, o los episodios que he dirigido de Vamos Juan o de Justo antes de Cristo son de media hora y me siento comodísimo en el formato de 25 minutos. Y bueno, me dices que escribiendo es como la gran diferencia del Yo lo largo que noto yo, a la sí. serie. Me gustaría saber, tú personalmente, ¿cuándo disfrutas más? ¿Si cuando ruedas o cuando escribes? Pues las dos veces, ¿eh? Yo creo que antes sufría más escribiendo, me parecía más doloroso en el sentido de que un rodaje es una cosa muy social y tienes muchos cómplices, ¿no? Es decir, tienes la ayudante de dirección, que es el sargento mayor que te lleva todo el rodaje, el director de foto o la directora de foto que son tus cómplices también, los actores, es decir, y hay un plan determinado, ¿no? O sea, hay que llegar de aquí a aquí. Cuando estás escribiendo un guión es más abstracto y tiene algo de más de lucha interna contigo misma. Es decir, hay días cuando escribes que te sientes un guionista súper brillante y al final del día, otros días es que es un horror. Hay procesos del guión donde no se te ocurre nada durante 3 días, pero es necesario que eso suceda para que llegues a la conclusión o la idea que tienes final, ¿no? Y es verdad que no cambia, es decir, que no creo que con la experiencia haya mejorado ese sufrimiento, pero sí a sobrellevarlo. Y es verdad que disfruto más. Y es verdad que tiene algo, pues eso, solitario, muy independiente. O sea, ya te digo, te he escrito antes el día, Sí. mi día a día es idílico. O sea, quiero decir Otra que... pregunta que tengo acerca Sí. de qué disfrutas más, ahora que dices que es algo muy solitario, es, bueno, tú escribes muchas veces Sí, acompañado, sí, con sí, claro, José, con Diego. también los editas con Valentín Aviso. Sí. Me gustaría saber si disfrutas más cuando escribes tú solo o cuando escribes acompañado. De las dos maneras. Y cuando escribes acompañado un poco, ¿qué dinámica sueles usar? Sí, pues es que de las dos maneras, porque es verdad que solo me lo paso bastante bien, porque, a ver, todo enlazo con ser padre. O sea, cuando eres padre dejas de estar solo muchísimo tiempo. Y es verdad que ahora mismo, claro, esa soledad en la escritura la disfruto mucho. Pero sí que es verdad que con Diego, pues es que hay una comunicación, llevamos 22 años, 23 años trabajando juntos desde Vaya Semanita y hay un nivel de complicidad y todo eso. Lo que pasa que, por otro lado, creo que Diego, en el mundo este de las series y de ser showrunner y todo eso, ha encontrado su sitio, ¿no? Sin necesidad de dirigir, tiene él la idea de toda la concepción de cómo es la serie y creo que eso, o sea, que ese trabajo que teníamos de co-guionistas conmigo dirigiendo creo que le limitaba un poco porque en realidad para lo que ha nacido es para eso. Pero, por ejemplo, pensando en mesas de guión donde pensamos el mapa de tramas una temporada y todo eso, como ha sido en Su Majestad la segunda temporada, que ha sido con Borja González Santolaya, Diana Rojo y Víctor García León, ha sido de experiencias más divertidas. Nos lo hemos pasado pipa, o sea, pipa. O sea, era una pena cuando acabamos el mapa de tramas porque decíamos, bueno, es que lo estamos pasando muy bien. Es decir, que son diferencias muy diferentes, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Valentina Aviso, ella hizo una revisión de guión. Nosotros ya habíamos trabajado juntos en No me gusta conducir, pero no fue tanto una escritura mano a mano. Ella ya llegó cuando había la segunda versión del guión y aportó muchísimas cosas, pero ya con un guión escrito. Cada uno es diferente. Bueno, por supuesto, yo creo que con Diego ha sido donde más hemos brillado los dos, donde los dos hemos estado, pues, no sé, el personaje cómico mejor que hemos escrito fue Juan Carlitos, en No Controles. Es decir, de esa asociación surge eso, o éxitos como 8 apellidos, o cosas así, o series como Su Majestad. Pero sí que es verdad que también disfruto con... Y es verdad que ya te digo que antes me parecía mucho más divertido el rodaje, porque era más dinámico, más social y todo eso, y ahora ahí anda. Yo disfruto mucho rodando, la verdad, también me lo paso muy bien, y me parece que además, sobre todo porque hay una cosa, y es una película dura 1 hora y media, una serie dura 3 horas, 7 horas, y en cambio hacerlas son 2, 3 años. Con lo cual, mejor que estés bien en el proceso. Es que, a ver, creo que con los años hay una cosa que piensas y es que ves el proceso y el resultado, ¿no? Y desde luego hay veces en que el proceso es súper lastimero, pero el resultado está bien, o al revés, el proceso es divertidísimo, el resultado es un poco regular.
Y es verdad que también a veces pasa que las dos cosas van bien. A mí me ha pasado un par de veces en mi vida donde desde el principio, desde la idea hasta que se estrena y todo eso, ha sido placentero. Fue Negociador, la peli, y No me gusta conducir. Esos dos proyectos han sido como donde todo ha sido maravilloso de principio a fin. En los demás también ha habido cosas, pero ha habido como subidas y bajadas y todo eso. Pero también ha habido momentos en que el proceso ha sido horrible y el resultado también. 8 apellidos catalanes para mí fue de las... Por eso no quise hacer la tercera. O sea, para mí fue una experiencia horrorosa porque no disfrutaba de cómo lo hacíamos ni de cómo quedó. Justo te iba a preguntar sobre Sí. eso, sobre tu proyecto más difícil, Pues lo que menos ese hayas fue disfrutado. dificilísimo. Claro, a ver, es que, claro, claro, el exitazo de 8 apellidos vascos que nadie esperaba supuso que muchísima gente se apuntaba al tanto de que era la razón de éxito. Entonces tenías un montón metiendo la cuchara, un montón de gente metiendo la cuchara y opinando, cuando en la primera no había sido tan así. Y encima había como una especie de reivindicación de los egos, de todo eso. Entonces, pues entonces Ocho Países Catalanes fue dura, porque todo el mundo creía que tenía que poner su parte y era muy errónea y el guión tenía mejores ideas de las que luego resultaron, el guión era muy flojo y la película quedó muy floja. Entonces, por eso te digo que de igual manera que hay veces en que todo se conjunta y te lo pasas bien y queda bien, este es el caso contrario. Te quería preguntar también acerca de esto que dices, como que todo el mundo quería meter baza o quería opinar o lo que sea. También decías antes lo de las comedias de autor, como que últimamente en Sí. España se ve una comedia como más, no sé cómo definirla, pero de fórmula. Como De fórmula, sí, yo creo que es la expresión. ¿Tú por qué crees que triunfa tanto esta comedia de fórmula por encima de una comedia más eso, de autor o Pues, más diferente? pues yo creo, bueno, no creo que, es que en realidad me gustaría pensar que no creo que triunfa tanto. O sea, se acaba de estrenar ahora La Cena, que es una comedia de Gómez Pereira, que es un directorazo que durante muchos años y hace años empalmó un montón de éxitos y luego pues tuvo más mala suerte, porque las carreras son así, ¿no? Que subes y bajas, pero ahora mismo pues hace una comedia que no es un remake, que es una comedia histórica, con política de fondo, y de repente pues conecta con el espectador. Creo que no es... que se hace, yo no te diría por qué tiene más éxito, sino por qué se hace más. Perdóname que te reforme la pregunta, pero es porque hay miedo al fracaso. Es decir, tú eres un productor, ¿no? Y no tienes aspiraciones artísticas demasiado altas. Entonces, lo que quieres hacer es ganar dinero con una película. ¿Qué haces? ¿Buscas una idea original que no sabes si va a funcionar o no? ¿O haces la misma que se ha hecho en Francia y ha sido un éxito? Pues haces la de Francia. Pero es verdad que, claro, que a veces los grandes éxitos salen de las cosas completamente inesperadas, como ¿quién iba a pensar que una comedia sobre una cena de Franco en el Palace iba a ser un exitazo? Con lo cual tengo esperanza. Aparte, no sé si será el éxito de taquilla y todo eso, pero estoy muy orgulloso. Víctor García León, que es un director con el que yo ya he colaborado mucho, ha escrito en Su Majestad, dirigió conmigo también Vamos Juan, la serie de Diego San José. Acaba de dirigir una película que se estrena el año que viene, que se llama Altas Capacidades, que es una comedia negra que hemos escrito él y yo, y que está dentro de esta dinámica. No creo que sea un éxito porque es la película más deprimente del mundo. O sea, es de una sordidez. Sí, va de unos padres que buscan colegio para su hijo y es como... De igual que yo siempre cuando estaba... Es que se escribió a la vez que los aitas. Entonces siempre decía que el azúcar estaba en los aitas y el veneno estaba en esta. Y espero que... me parece muy complicado que sea un éxito de taquilla, pero espero que haya pues comedias, yo que sé, por ejemplo, otra comedia maravillosa que se ha estrenado este año es una de Chesgay, que siempre hace el mismo tipo de peli, pero es maravilloso que haga ese tipo de peli. O sea, Lo mejor de Eva me parece una película espectacular. Y todavía tengo esperanza, es decir, que yo que también soy muy espectador de, pues eso, de comedias dirigidas al público infantil, porque voy con mi hijo, pues el otro día fuimos a ver Cuerpos Locos. O sea, una comedia con Paz Padilla de intercambio de cuerpos. Entonces, pues sé que se hace de todo, pero espero que la comedia vuelva por su... Pero bueno, por lo menos está en la tele, porque si uno piensa pues, en las series de Berto Romero, en las de Diego, yo qué sé, las que Paco Plaza y Borja y Diana han hecho la suerte, Poquita Fe. Pero O sea, por eso mismo la pregunta, porque al final es algo claro. que en plataformas
se está viendo constantemente como ese Sí. tipo de comedia. Al final la de Diego San José o Sí, la sí, tuya sí, son sí. eso mismamente. Pero claro, yo creo que porque está muy polarizado el tema de los públicos, ¿no? Y es verdad que, claro, nosotros al final O somos Poquita gente... Fe también Sí, ahora. sí, pues, claro, Poquita Fe está siendo un exitazo, pero porque es un público muy plataformero, es decir, en el sentido de que creo que al cine van familias, a ver esta que te digo, o sea, no sé, o sea, las de Padre no más que uno, y luego gente más senior, porque tiene el cine más barato y todo eso, que va a ver la cena o los domingos, ahora mismo, ¿eh? Sí. ¿Dónde está el resto? ¿Dónde está la gente entre 30 y 60? Pues viendo pelis en plataformas o viendo series en plataformas, porque es verdad que se estrena más cosas que nunca, se consume más audiovisual que nunca, pero sigue habiendo como... Bueno, aparte una cosa, te digo, a lo mejor se hacen demasiadas películas y demasiadas series. Sí. Como dice Víctor García León, dice, el cine no es un derecho, es un privilegio. Es decir, que cuando tienes pues en cartelera, cuando estrenan 12 películas a la semana, 14, es imposible que eso absorba. Y con las series lo pasa lo mismo. Entonces, es verdad que los conceptos de éxito y fracaso ya no existen tanto, sino que existe la irrelevancia. Y la mayoría de las series son irrelevantes o películas. Hablabas antes también de las motivaciones de los productores para hacer cine, o también ahora de eso de que se hablan demasiadas películas. Yo te voy a hacer una pregunta bastante personal, que es, Sí. ¿a ti qué te hace hacer cine? ¿Por qué quieres hacer cine? Pues a mí hay una cosa que me flipa, que es que por lo que me dedico a esto, que es que me parece una cosa de fantasía y de magia, que una idea que se te ocurre en tu casa haya de repente luego 120 personas trabajando en ella. O sea, eso me deja loquísimo. O sea, una chorrada que se te ha ocurrido en el baño cuando ibas caminando por aquí, que se haga físico, que de repente eso vaya un papel y luego haya un actor. Por eso me parece, a mí el momento más mágico del mundo de todo esto es la prueba de vestuario. Cuando ves ya al actor que has pensado para el personaje, vestido como el personaje, o incluso caracterizado con las pruebas de maquillaje y peluquería. O sea, cuando de repente eso toma forma, me parece increíble. Y es lo que me motiva, lo que me sigue motivando, me parece. Y luego también otra cosa bastante importante, y es que, porque yo creo que por eso hago comedia. Yo me acuerdo cuando justamente la primera vez, antes hablábamos del primer corto que había hecho en cine, se pasó en un festival aquí en Madrid, en la Semana de Cine de Carabanchel, o sea, que lleva como no sé cuántos años existiendo y vamos, sí. Eh, y, y era los primeros pases que había habido del corto, ¿no? Y vi a un montón de desconocidos, gente que no tenía absolutamente nada que ver conmigo, o sea, pues gente de mediana edad de Carabanchel con un chaval de 20 y tantos años de Donosti, y se reían y conectaban y todo eso, eso me pareció como magia. Y eso es una pena que las plataformas se pierde porque una cosa que tiene la comedia muy chula es pues ese efecto comunal, ¿no? De risas en un mismo espacio, la risa contagiosa. Una película es más graciosa con público que en tu casa, o sea, eso es así. Y eso me enganchó bastante, la verdad. Eso creo que es la razón por la que hago comedia. Lo otro es pues lo que te he dicho. Y bueno, ahora decías un poco lo que te gusta, que el público conecte contigo. Ahora quiero hablar un poco con el Borja Coveaga aficionado al cine. Sí. Un poco acerca de ahora mismo, en el panorama actual, cuáles son los directores que más disfrutas o Ajá. las películas de los últimos Pues- un año o dos, las que más te hayan gustado. Pues a ver, yo soy... a mí me flipa ver cine, de hecho, como te describía en mi día a día, procuro ver una peli al día. Me encanta. Lo tengo más difícil con la paternidad, con ir al cine. Al final veo mucho en casa, o si voy al cine, bueno, con mi hijo al final voy a 2 o 3 veces al mes, que es bastante para... pero hay una cosa peculiar, que a mí me gusta como espectador más el thriller que la comedia. A mí me das una película de David Fincher de investigación criminal, me pones un Zodiac o algo así y vamos, me tienes a tope. Con lo cual ya Fincher es uno de los que más me gusta. Pero la verdad es que tengo un gusto muy variado. Yo vengo de formación un poco de mi madre, que era muy aficionada al cine clásico, el cine americano en los años 40 y 50, también algo de cine europeo, no sé, pues puedes ver desde George Cukor a Rossellini o cosas así como fue mi formación, como de verla. Luego en la universidad tenía un profesor, que había un profesor en Bellas Artes, no era de comunicación audiovisual, de Bellas Artes, se llama Pacho Urquijo, que daba clases de cine y te ponía westerns, y ahí empezó mi afición al western, pues de John Ford y Howard Hawks y Anthony Mann. Y progresivamente, no sé, había como, pues eso, las comedias americanas
pues esas de salía John Belushi, o sea, me acuerdo que de pequeño me gustaba mucho las películas de Bill Murray, 1941, muchas cosas así. Y, y ahora mismo los directores, el que más me interesa es Alexander Payne, porque es el espejo en que me gustaría fijarme, ¿no? O sea, ese tipo de comedia amarga, tierna y cruel, o sea, yo siempre, vamos, cuando hice Negociador, por ejemplo, siempre decía que es Nebraska con ETA, o sea, como que, pero sí, Los que se quedan en su última película fue una gran influencia para los Aitas, incluso estéticamente, con la idea de hacer una película retro, y es Alexander Payne el que más me interesa. Pero luego hay directores que, pues no sé, bueno, yo qué sé, Kelly Reinhardt, estoy deseando ver The Mastermind, que creo que se llama la última peli, Sí, porque sí, acaba de salir Friskau hace me nada. encanta, o sea, es una directora que me gusta mucho. Me gusta mucho Jacques Audiard, me gusta mucho Sorrentino, o sea, a nivel europeo un poco eso. Y Tarantino, Fincher. De hecho, cuando Tarantino dijo, no voy a, la película esta que está haciendo Fincher con un guión suyo, dice, Ah, sí, si no puedo hacerlo yo, que lo haga David sí. Fincher porque somos los dos mejores directores. Y no estaba muy de desacuerdo yo, o sea, yo creo que son los dos mejores, o sea, pero sí que es verdad que no sé, que claro, hay un tipo de cine al que me gustaría hacer, que cuando veo una película de Alexander Payne es como, yo quiero hacer esto, a mí me encantaría hacer Election, About Smith, Nebraska, todas las que te digo, pero hay otro tipo de director que me gusta mm, porque hace cosas que no sabría hacer yo, pues eso, como lo que te decía de Fincher o yo que sé, alguna película... Decision to Live, no es Ah, la penúltima Parchan. de Punch and Walk, si es así, ¿no? Es de mis pelis favoritas de los últimos años, es decir, que Sí, o sea, creo que me gusta bastante variedad, ¿no? O sea, un cine más de autor y todo eso, bastante variedad, pero nada. Y me quité redes sociales, pero tengo Letterboxd, o sea, que me apunto un poco todo lo que me veo. Y bueno, mayormente tienes un gusto muy variado desde bueno, Fincher, Alexander Payne, Sorrentino, no tienen mucho que ver. Nada que ver, sí. Y tú, por ejemplo, casi siempre que has rodado ha sido comedia, o Sí, sí. siempre. O luego algunas, como El Negociador, tienen algún momento de Sí, tensión, sí. otras son más divertidas. Sí. ¿No has pensado nunca en dirigir o escribir alguna película, así un thriller loco? Sí, me Así, de encantaría. Fincher? Sí, me gustaría hacer. De hecho, eso hablo mucho con Fernando Navarro, que es el Sí. guionista de Verónica y que es muy amigo mío. eh, eh, que dice, bueno, ¿cuándo vamos a escribir un thriller? Y yo siempre pienso en Blue Ruin, la película de Jeremy Saulnier, que es una película muy pequeñita, muy indie, sobre venganza, que me parece el tipo de thriller que me encantaría hacer. Pero sí, sí, a mí me gustaría. Lo que pasa es que te cuento lo que me pasó. O sea, yo cuando hacía mis primeros cortos, cuando tenía eso, 17 años, 16, 17 años, hacía thrillers. Y eran horrorosos. O sea, eran malísimos. Y cuando hice la primera comedia, que fue la primera vez, ya empezó todo a tener sentido. Pero sí que me gustaría. Por ejemplo, Diego San José, si ves Celeste, por ejemplo, tiene muchísimo de thriller y creo que nos gusta muchísimo a los dos. Lo que pasa es verdad que por lo menos en mi caso sí que la cabra tira al monte. Y una vez me puse a escribir un corto de terror y quedó comedia. Entonces es verdad que sí que me gustaría, no tanto al drama, pero sí que me gustaría tender como al thriller. De igual manera que después de Los Aitas y todo eso, que es una comedia más melancólica, más bajonera, ahora me apetece una comedia más chispeante. De hecho, la segunda temporada de Su Majestad, que la estamos escribiendo ya, es bastante más comedia. La segunda temporada creo, o intenta ser más comedia que la anterior. Te quería preguntar también, bueno, hemos hablado de las películas que te gustan y tal, de tus películas, ¿tú cuál es la que más te gusta? Negociador, sin ninguna Negociador. duda. Sí, pero lo relaciono mucho por cómo fue el proceso también, que fue muy agradable. Fue una película que rodamos, normalmente una película, pues eso, bueno, hace años se rodaba en 8 semanas, 7 semanas. Ahora es más bien que son 4 o 5 semanas, 5 o 6 si tienes suerte. Negociador se hizo en 2. Lo que pasa es que estaba escrita para poder hacerse así. Es decir, ya tenía detalles de, yo qué sé, tenía el momento de, ¿cómo era? Estaba en el buffet del desayuno y decía, uy, qué tarde es, ya habrán desayunado todos. Es decir, así te ahorrabas la figuración, ¿no? Y entonces es una película que fue muy agradable de hacer, con Ramón de protagonista, y que todo el proceso fue muy, muy, muy agradable. Luego hay películas, por ejemplo,
que les gustan a gente que se te acerca y te dice, como no controles, pero que yo tengo paquete porque lo pasé muy mal en el rodaje, porque no teníamos suficiente pasta para hacerla y cosas así. Es decir, que a veces funcionan esas cosas de un poco de manía, lo relaciono mucho con... Pero vamos, sin ninguna duda, negociador es lo que más me gusta. A mí también. Qué bien, me alegro. Bueno, ya vamos terminando. Te quería preguntar también, antes hemos hablado de manera más general de lo que te gusta. Te hace una Hemos hablado de pregunta. las pelis españolas que me gustan, que podía... Sí, bueno, también. Sí, sí. Bueno, este año a mí una quinta portuguesa me ha flipado. A mí también. Me ha parecido preciosa, me ha dado envidia. Hay películas que te dan envidia también. Que también es una película muy diferente. No, es diferente a todo lo que se hace. O sea, una película Sí. con gente maja, sin conflictos, Sí, todo eso. Y los domingos. Eso, vamos, me ha parecido como redondísima. Y te quería decir la pregunta muy difícil para los cinéfilos. Sí. Que son, dime 3 películas No, que no es sean tus difícil. favoritas. Que no es nada difícil eso. O sea, Para ti no es me difícil. flipan los hacer rankings y cosas así. Mis películas favoritas son Río Bravo, de Howard Hawks, Cantando bajo la lluvia, de Sally Donen y Jim Kelly, y El jovencito Frankenstein, de Mel Brooks. Fíjate, he dicho lo del thriller y no hay ni uno solo, Sí. pero que son todo comedias, pero bueno, Río Bravo es western, pero tiene mucha comedia. Esas 3. Pues muy bien, pues un poco con eso vamos a terminar la entrevista ya. Qué bien. Te agradecemos mucho, que No, estés yo aquí. También encantado. agradecemos a Dama por dejarnos grabar aquí. Sí. Y nada, nos vemos en la siguiente entrevista de Scolti Films y muchas gracias por vernos.